tiene el poder de curar, de enfermar y de resolver el enigma de la vida psicológica. El psicoanálisis hace verter 5 pilares de la civilización: La lógica, biología, política, ética y estética. Psicoanálisis y civilización. Donde lo más particular de ti hace la diferencia. Psicoanálisis y civilización. Un espacio lacaniano para la gran conversación. Pensar, hablar y escuchar. Bien, hola, buenas tardes, auditorio de Radio Zacatecas, auditorio del Estado de México en Meca Radio Voladora. Bienvenidos a esta emisión en vivo, una emisión que seguro va a ser interesante para la mayoría de ustedes, que estamos en un contexto, digamos, político muy especial, en donde entonces nosotros desde el psicoanálisis vamos a hacer una reflexión. Tenemos en cabina a Aime Alanis, como siempre, y a Yosel Cuevas, que ustedes conocen perfectamente. Y el día de hoy nos acompañan la ingeniera Gloria García, que es empresaria zacatecana y quien desarrolla proyectos económicos productivos dentro del concepto de nueva economía y comercio justo. Gloria, bienvenida. Muchas gracias y mucho gusto. Bienvenida ya en el auditorio que te vaya conociendo. Vamos a ir viendo qué son estos rasgos económicos y comerciales tan interesantes que tú estás haciendo en Zacatecas y hasta donde yo entiendo en algunos otros estados. Así es, Zacatecas es el 4º estado con el que estamos iniciando esta proyección de nueva economía y comercio justo. Perfecto, eso le puede interesar mucho a la ciudadanía. Y también contamos con el licenciado en Psicología y Maestría en Investigación Humanitaria y Educativa, nuestro amigo también Gerardo Martínez Cázares. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí un gusto de compartir los micrófonos aquí con tu auditorio, Aldo. En un momentito más tendremos un enlace vía telefónica con un invitado también muy especial que lo vamos a presentar en un ratito más. ¿Listo? Bien, pues ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, como casi cada jueves, ¿verdad? Traigo acá un relato, quería yo un poco llevarlo hacia este punto, respondiendo a la pregunta sobre cuál es el motivo principal por el cual, al menos mis pacientes, ya ahora ustedes que están en la clínica también me darán su opinión, creo yo que la falta de comunicación o una comunicación eficiente en cualquier tipo de relación interpersonal que podamos mantener es aquello que nos lleva hacia el consultorio, es aquello que falta y que nosotros buscamos allá. Entonces vamos a escuchar un poco este relato y luego lo comentamos. ¿Qué les parece? Muy bien. Dice así: Max se dirigía al pueblo para comer con Clara y su hermano Javier. Sabía que aquella cita era, en cierto modo, una encerrona, porque su amiga le había hablado 1000 veces de las diferencias que tenía con su hermano, y estaba seguro de que lo que le pretendía era que las presenciara en directo para poder darle una opinión, es decir, una visión mucho más imparcial. Aún así, la había aceptado, porque en el fondo, pues no se le ocurría otra forma de ayudarles. Clara quería a su hermano y le constaba que su hermano también la quería a ella, pero en el día a día la relación era tormentosa y no se ponían de acuerdo en nada. Cada uno mantenía siempre inamovible su postura, y a pesar de las muchas horas que Max había pasado hablando del tema con Clara, nunca había logrado que las cosas cambiaran. Llegó al bar donde se habían citado y José, el camarero, lo acompañó hasta una mesa que les había preparado en una esquina, una mesa tranquila como Clara le había pedido. Su amiga le esperaba. Javier apareció a los pocos minutos y tras saludar a Max se sentó. José les ofreció la carta y cuando hubieron decidido lo que iban a comer, Clara abrió la conversación preguntándole a su hermano sobre un tema especialmente conflictivo. Empezaron un diálogo en el que la tensión fue poco a poco en aumento.
¿Es cierto que te vas de casa, Javier? Sí, pero hay que ver cómo corren las noticias. Te lo habrá dicho mamá, seguramente. Me llamó ayer. Estaba algo preocupada y yo también lo estoy. Esa es la verdad. Pues no hace falta que te preocupes tanto. Basta con que me preocupe yo únicamente. ¿Pero estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, tengo 24 años y quiero vivir mi vida. Estás estudiando, no tienes trabajo. Ya me despabilaré. Trabajaré por las tardes. Con los tiempos que corren no vas a encontrar nada, y menos que te dé para pagar el alquiler. No estoy tan segura, Clara. Tengo una entrevista esta semana y hay muchas posibilidades de que me den el empleo que necesito. No creas que es tan fácil, y aún así si lo consigues, sigo pensando que cometes un error. Podrías trabajar igualmente y ahorrar estando en casa, ¿no? No me entiendes. Yo no pretendo ahorrar. Lo que quiero es poder hacer mi vida. Hasta ese momento, Max tenía la sensación de estar presenciando un partido de tenis, en el que la pelota iba pasando de un campo a otro, lanzada con toda la fuerza posible por parte del contrincante. Oyó a Javier que decía: bueno, dejémoslo ya, estamos aburriendo a Max. Max no había abierto la boca, los observaba atentamente mientras comía. Acabaron el primer plato y antes de que José les trajera el segundo, volvieron a las andadas. Esta vez fue Javier quien tomó la iniciativa en la conversación, dirigiéndose a su hermana. Oye, ¿vas a venir a casa este puente? No, me quedo aquí, tengo trabajo pendiente. ¿Y no puedo esperar? Hace 2 meses que no pones los pies en casa. Mamá no te ve ni el pelo. Y no te creas que lo arreglas con tus 4 llamadas. Pues mamá está encantada con esas llamadas. Lo dices porque no estás allí y no la escuchas. Tengo mi vida aquí y no puedo hacer más. Cuando tomé la decisión de instalarme aquí, ya sabíamos todos cuáles eran las consecuencias del cambio. Fantástico. Y luego me das las lecciones a mí sobre si debo o no marcharme de casa. No compares mi situación, es muy diferente. Pues yo no veo qué diferencias hay. Lo mismo, exactamente lo mismo, pero con los papeles cambiados. Max, cual invitado de piedra, asistía al espectáculo hasta que Clara, reparando en él y buscando entendimiento, dijo: Max, ¿ya ves cuál es la situación? La verdad es que quería que lo contemplaras con tus propios ojos. Supongo que, por lo que has visto, nos dirás que no tenemos la más mínima posibilidad de ponernos de acuerdo. Va a resultar imposible. Max, hablando por primera vez, dijo a los dos: antes de darlo por hecho, ¿están dispuestos a realizar un pequeño ejercicio de comunicación? Sí, claro, lo que tú digas, asintió Clara con los oídos bien abiertos y no dando la batalla por perdida. Adelante, poco tenemos que perder, añadió Javier, que se mostraba un poco más escéptico. Bien, les voy a poner un ejercicio. Van a repetir el primer diálogo, pero ahora de forma muy distinta, porque se van a escuchar de verdad, no como antes. ¿Crees que no nos hemos escuchado?, replicó Clara. Sí, se escuchaban, pero no de una forma constructiva. Su escucha no los ayudaba en absoluto. Max, viendo las caras de perplejidad que ponían Clara y Javier, les siguió explicando que hace un rato, cuando habían comenzado a hablar, Clara y Javier se escuchaban para rebatirse. Cada uno se escuchaba para defenderse, escuchaban únicamente lo justo y necesario para preparar respuestas y encontrar argumentos para defender posiciones y poder contraatacar al otro. En cambio, si se pudieran dar cuenta de lo que estaban haciendo, podrían tener una escucha mucho más constructiva, en donde pudieran comprender al otro, donde se pudieran poner en los zapatos del otro además, interesarse en lo que el otro está diciendo. Y así empezaron la plática y pudieron, en esa situación, cambiar un poco la dinámica de la conversación. ¿Qué tal? Bien, pues me parece que es un relato en donde se pone, desde lo que yo puedo escuchar, eso, ¿qué sería, no? Escuchar de verdad, ¿no? Me parece que el mensaje ahí que podemos extender al auditorio en general, y por qué no también a las psicoterapias y al psicoanálisis, ¿qué sería escuchar de verdad? Creo que últimamente la escucha auténtica, no sé en tiempos anteriores, pero muchos autores han hablado ahorita de que la escucha, la atención hacia el otro, está en un constante conflicto porque estamos en una época de la suprema individualidad. Ya lo han dicho autores como Pascal Bruckner, como Zygmunt Bauman, como Gilles Lipovetsky.
autores que han hablado acerca de la circunstancia actual del mundo, y es de que el yo relacionarme con el otro se entra en una conflictiva, porque yo como individuo tengo esa necesidad de separarme, pero cada vez más, cada vez de una manera más avasallante. Sí. Muy avasallante, en donde el otro casi a veces deja de desaparecer, y obviamente esto es una tendencia social que se ha seguido a nivel global. Entonces, la hipermodernidad, lo va a determinar así Gilles Lipovetsky, es una época en donde todo es rápido, todo es fugaz, y sobre todo las relaciones intrapersonales líquidas, como dice líquidas, exactamente, entran en una cuestión de nada de solidez. No me puedo agarrar de esa relación. ¿Por qué? Porque es tan efímera en cuestión de qué tanto me funciona bajo esos términos. Entonces, desde este punto de vista, podría alegarse que la sociedad se ve permeada por este sentimiento y por esta tendencia. Y esto que tú comentas, y lo que nos da el autor en el relato, que por cierto les doy el nombre, es Ferran Ramón Cortés. Él es especialista en comunicación y autor de varios libros que hablan al respecto. Es justamente esta idea, ¿no? La comunicación no anda bien prácticamente en ninguna de las relaciones interpersonales, ya sea de padres a hijos, en relaciones de pareja, entre hermanos, que es el claro ejemplo acá del texto. Y es justamente ahí donde creo que todos tenemos la necesidad de ser escuchados de una forma más allá de la empatía. Yo comentaba esta parte, pero creo que es importante que sepamos que dentro de lo profesional, en el campo de la psicoterapia, evidentemente se trabaja más allá de la empatía. Esto es necesaria, pero además hay una escucha profesional entrenada, para lo que se está haciendo dentro del consultorio. Ahora, Gerardo, que exponías esto, dijiste una frase que dice así, que el sujeto a veces deja de desaparecer. Me parece que es una frase muy importante, porque quiere decir que generalmente está desaparecido, ¿no? Si a veces deja de desaparecer, es como que a veces se aparece. Y creo que eso sería definitivamente el rasgo de esta hipermodernidad, ¿no? Donde el sujeto, en ese autoerotismo, en esa autocomunicación, para empezar a poner algunos términos, a veces se le aparece el otro sujeto, ¿no? Y de repente se aparece, o sea, como un asombro, como si nunca hubiera existido, y de repente tengo que verme integrado o enfrentado a él. Pero eso, un enfrentamiento, no una cuestión de comunicación, una cuestión de hermanarme con el otro, esa cuestión de a veces una competitividad hasta cierto punto. Esto es bien interesante, quitando un poco la competitividad, porque creo que es lo que sucede en muchas ocasiones. Lo voy a poner en el plano del consultorio, porque el sujeto se asombra, de escucharse a sí mismo, porque ni siquiera es que ahora en esta época no me pueda comunicar con el otro, ni siquiera conmigo mismo, no me puedo escuchar tampoco. Por eso es que ahí, en el consultorio, frente al terapeuta, el sujeto se sorprende de lo que él mismo está diciendo, de todo lo que él mismo había guardado o había callado. Sí, no nos escuchamos, estamos muy ocupados con muchos medios de comunicación electrónicos y demás para no escucharnos, ¿no? A veces hay gente que está sola en su casa y prende la tele o el radio o algo, ¿no? Algo que le haga ruido para no escucharse a sí mismo, ¿no? Escuchamos por estática, ¿verdad? Bueno, hay una frase categórica de Lacan que dice que la comunicación no existe. O sea, en la misma serie de lo inexistente de Lacan, que son varias cosas las que no existen, entre ellas la mujer con mayúscula, o él, otro, el gran otro, el lenguaje mismo no existe. Son esfuerzos de la lengua de cada uno de los individuos por hacer existir un concepto que en sí mismo no existe, que es el del lenguaje con mayúscula. Por ejemplo, no existe el diccionario con mayúscula, aunque hayan unos más prestigiados que otros, pero en sí lo que existe es la lengua de cada quien. Precisamente yo veo en este esfuerzo
de las psicoterapias o el psicoanálisis, de apalabrar ese propio lenguaje, es decir, de uno en esta autoescucha realmente escucharse con su propio lenguaje, ese esfuerzo de realmente brindar en estos espacios el autoconocimiento o cierto acercamiento hacia uno mismo. Sí, definitivamente, Gerardo, y el punto ahí en ese soliloquio en el que vivimos es donde aparecen estas voces, digamos, superyoicas, que es el mismo sujeto el que a veces es el que es insoportable para sí mismo, y hay todo un trabajo ahí para pensar que se trata del otro, ¿no? El padre, la pareja, el hijo, el ciudadano, y parece que ya tenemos nuestra conexión, pero nos vamos a un corte y regresamos. Usted está escuchando Psicoanálisis y Civilización. En el momento continuamos. Radio Zacatecas, la radio pública que nos conecta. Psicoanálisis y civilización. Ya regresamos. Bien, pues entonces regresamos y ya tenemos en la línea el enlace con nuestro invitado, que es Gilberto Lozano. Él es nuestro invitado, digamos, a propósito de este contexto político que estamos viviendo y con el que vamos a pensar y extender la pregunta del día de hoy, que sería, ¿acaso el contexto político nacional aumenta las demandas de psicoterapia, aumenta la necesidad de ir al psicoanálisis, a la psicología, al campo psi? Sí, ya veíamos en este texto con el que yo se introdujo el programa que hay ahí un asunto de cómo se escucha siempre fantasmáticamente, uno escucha lo que quiere escuchar y a veces a uno le dicen incluso lo que uno quiere escuchar y se hace ahí toda una maraña que creo, Gerardo, Gloria, Yusel, Aimé y Gilberto, estamos en un combate en los medios. Creo que hoy terminó todo este asunto, ¿no? Pero en una rebatinga de ideologías que versarían entre lo que uno quisiera escuchar y lo que uno por otro lado ya no soporta escuchar más. Una rebatinga de echarse uno al otro y pocas propuestas además, lo más lamentable, ¿no? Entonces, bueno, nuestro invitado nos queda ad hoc a este día de hoy y él es Gilberto Lozano nuevamente. Bienvenido, Gilberto. Muchas gracias, Aldo, y muy buenas noches a los demás compañeros del panel, así mismo los radioescuchas. Un placer tener oportunidad de tener este espacio, sobre todo en el hermoso estado de Zacatecas, donde la verdad no había tenido la oportunidad de hacerme presente. Bueno, pues contamos con la tecnología clásica y suficiente como para tener este enlace contigo, Gilberto, y una nota para presentarte, digamos, muy rápidamente, es que tú eres fundador junto con Julián Levarón de este movimiento, digamos, que propone algo sumamente interesante, que pareciera un pleonasmo, pero no es así, ¿no? Es decir, un congreso ciudadano, realmente ciudadano. Por eso digo que sería un pleonasmo el decir realmente ciudadano, porque supuestamente el congreso que tenemos es ciudadano, ¿no es así, Gilberto? Una simulación total, una mentira, un total engaño. Y te voy a dar un dato, Aldo, y a los demás compañeros y los radioescuchas. He estado en 97 ciudades en los últimos 8 meses, en todos los casos invitado por grupos ciudadanos, porque sí parece que traemos aquí como un paradigma, un cambio, un poco de una evolución en la forma de ver las cosas del sistema político mexicano podrido. Pero a donde voy con el tema es, fíjate que en todos los lugares
particulares siempre hago una pregunta a las audiencias, que en algunos casos han sido hasta de 3,000 personas. Por ejemplo, la parte del Congreso Interuniversitario en Michoacán fue una cosa tremenda en cantidad de gente, 3,000 personas. Pero bueno, yo creo que le he preguntado a unas 700,000 personas cara a cara que levante la mano aquel que piensa que el Congreso de la Unión los últimos 20 años haya hecho algo por nosotros los mexicanos. Una cosa. La respuesta ha sido contundente. Una sola chica en la Universidad Marista de Mérida, pues la recuerdo muy bien, claro que sí, porque es la única de 700,000 que ha levantado la mano ante esa pregunta. Después supe que era nieta de Víctor Cervera Pacheco en Yucatán, es gobernador de Yucatán. Pero la realidad es que absolutamente nadie nos sentimos representados. Esos señores no son ciudadanos, son una clase política que se ha venido generando por la forma en que ha operado México cuando se roba la Revolución Mexicana. O sea, Victoriano Huerta y compañía asesinan a los revolucionarios, Madero, Pino Suárez, Villa, y bueno, lo que tenemos es exactamente lo mismo que cuando la Revolución Mexicana, pero ahora en manos de 80 familias exactamente. 80 familias que son el mismo gen y DNA y todas las cuestiones así psicológicas de Victoriano Huerta, que hasta la fecha siguen operando en México. Y mira, fíjate hasta dónde han llegado las cosas. A pesar de que nuestros libros de historia dicen que sufragio efectivo y no reelección, ahora hasta se reeligen. ¿Hasta dónde ha llegado este juego maquiavélico orquestado en el quinto país más rico sobre la tierra? Porque México es el quinto país más rico sobre la tierra en minería, petróleo, litorales, temperatura, posición geográfica, etcétera. Y es increíble lo bien orquestado que está para tener 60 y tantos % de pobreza. El INEGI nunca suma los 18 mexicanos que tuvieron que salir huyendo de este país que Margaret Thatcher llegó a decir que era el número 1 en riqueza en el mundo para poder sobrevivir. Si tú sumas esos 18 millones, aquí traemos una pobreza mayoritaria con un objetivo central: que ellos se mantengan en el poder a través de comprar el voto en 200 pesos, una despensa. O sea, es una pobreza totalmente orquestada, en donde los programas Cruzada contra el Hambre, Prospera, Solidaridad, Oportunidades, todos son lo mismo. Es evitar que no se te muera el elector, nomás con que no se te muera. Darle el pescadito para que no se te muera y tenerlo listo para, con su credencial de esclavo, ir a seguir manteniendo este régimen donde 80 familias controlan a todo México. Entonces, yo debo decir, Aldo, a los que me están escuchando, dicen, bueno, este señor, ¿quién es? O ¿de quién lo patrocina? Como dicen, ¿qué jabón lo patrocina? Yo soy un abuelo, soy un padre de 4 hijos, abuelo de 7 nietos, un ciudadano común y silvestre. No me gusta decir común y corriente porque los corrientes son los políticos, que siente vergüenza ante su familia de heredar un México cada día peor. Y entonces hoy nos sumamos del orden de 1.200.000 mexicanos en 29 estados de la República, en donde actuamos a través de células ciudadanas que no pretenden puestos públicos. No queremos ser servidores públicos, no queremos ser un partido, para nada. Los partidos son sindicatos y agencias de reclutamiento de empleados, sino hacer valer el artículo 39 de la Constitución, y con esto termino. El poder dimana del pueblo, y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar el sistema de gobierno si no funciona. Este que tenemos no funciona, y en buena parte ha sido porque los ciudadanos calladitos se ven más bonitos, y los partidos políticos, sindicatos o mafias te parten, te dividen en colores para que la gente se pelee entre ellos, y allá arriba están puestos de acuerdo en todo. Y esta parte pues es la que afecta psicológicamente, sociológicamente a la gente, porque siguen haciendo lo mismo que hicieron los 470 españoles que llegaron a México, que pusieron a pelear a los totonacas con los chichimecas, a los totonacas con los aztecas, a los aztecas con los tlaxcaltecas, y esa fórmula a 560 personas les fue suficiente para dominar a México. Hoy estas 80 familias dominan a México nada más que partiéndolo en colores, morenitos, amarillos, rojos, verdes, dándoles una esperanza a la gente de una zanahoria que se va moviendo junto contigo, en donde la gente es ciudadano nada más, es
Bueno. Sí, aquí estamos. Perdón. Es ciudadano una vez cada 3 años. Entonces, la fórmula que nosotros hemos propuesto es un paradigma nuevo. Ya no le movamos mucho al tema del mandatario, porque constitucionalmente no hay gobernantes y gobernados. Ese es un lenguaje que ellos crearon psicológicamente, casi una herencia, un vestigio de la parte virreinal. Miren ustedes cómo todavía la parte del lenguaje hace que nosotros hablemos de la primera dama, como si las demás fueran de segunda y de tercera. Todavía hablamos, hay gente que todavía habla de palacio municipal o palacio estatal, como si hubiera un rey adentro de ahí. O sea, es increíble cómo el lenguaje ha venido creando un proceso de amos y esclavos, en donde ese es el cambio paradigmático al que vamos a emprender. El que vamos a emprender es un cambio en el que, lo dicho por José María Morelos y Pavón, México para los mexicanos y el poder dimana del pueblo, lo hagamos letra viva. El teatro de ellos lleva al político inclusive a jurar, cumplir, hacer cumplir, sino que el pueblo se lo demande. Bueno, pues ahora sí los vamos a demandar, y para eso es el Congreso Nacional Ciudadano. Es un trabajo de 365 días del año, poniendo a las ratas en su lugar, la basura en su lugar, y tolerancia cero al corrupto. Entonces, en este sentido, al ojo del amo engorda el caballo, y lo que estamos organizando es a la ciudadanía. De hecho, un poco en tono de broma decimos, si el crimen está organizado, los políticos están organizados en partidos, ya llegó el momento de que los mandantes, los patrones, los jefes de México, la ciudadanía, nos organicemos. Gilberto Lozano, muy interesante, seguro estoy que gran parte del auditorio identifica tus palabras y las reconoce en la historia de México. Si no estás inventando nada, es un asunto del orden de la radiografía de la vida cotidiana de este país. Nosotros en este programa generalmente partimos de eso. Me hiciste recordar una frase en las primeras ocasiones en las que yo llegué a Zacatecas y me encontré con una marcha aquí en el centro de Zacatecas que decía pueblo minero y la gente sin dinero. Es cierto, es impresionante. Acabo de visitar, Aldo, la segunda mina de oro más grande de México, que está en Durango, aprovechando que fui a dar por ahí una charla y dialogar con la gente de Durango, y les dije, ¿sabes qué? Quiero ver dónde está esa mina. Es impresionante ver cómo los mineros viven en total, abajo del umbral de pobreza, y cómo salen los aviones llenos de lingotes de oro, de fajillas de oro, y lógico, siempre la gente luego queremos buscar un culpable fuera, que eso es parte también de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? O sea, Cuauhtémoc, qué gachos, le quemaron los pies. O sea, siempre buscamos la culpabilidad fuera de nosotros. Y esa es una cuestión ahí de psicoantropológica que habría que analizar, pero al mexicano le gusta jugar el juego de la víctima. Y entonces el caso de Durango es muy patético, porque siempre que estiras el hilo de por qué los canadienses están llevando la plata o el oro, pues siempre encuentras un político que se corrompió, que como Judas se vendió por unas monedas, bueno, no tan pocas, muchos millones de dólares a lo mejor en un banco en Miami, y termina ni siquiera con un campito deportivo para la gente que está parada y viviendo arriba de un tesoro mundial. Sí, Gilberto, ahora que hablabas y resaltabas el poder de la palabra en torno a la manipulación, que me parece que es sumamente puntual y por cierto muy lacaniano, es esta idea, no sé si están de acuerdo también aquí en cabina, de que a propósito de las minas, digamos que es algo que signa a esta zona, Zacatecas también, se hace creer en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, y hay una ideología como generalizada en el país de que las minas en México pues ya no existen, ¿no? Es un asunto del pasado. Y entonces uno no entiende por qué estas marcas alemanas, españolas, ¿no? Alrededor del negocio de las minas. ¿Sí? Sí, son cosas que le conviene ocultar al sistema político para no darnos cuenta que, como decían Thatcher, parados arriba y viviendo arriba de un tesoro y dueños de un tesoro, pues la verdad es que terminan no teniendo nada de eso. A mí cuando Petróleo Maestro le digo, a mí no me han dado un mendigo litro de gasolina nunca. Tan es así que la pago 50% más cara que en Estados Unidos. Somos una tierra de esclavos, una tierra de gente que todavía está siendo dominada y pisoteada, y que no termina por pensar cómo salir adelante.
cómo crear una autoestima de sentirnos mexicanos. Y bueno, tenemos ejemplos contundentes de pueblos que ya lo lograron. El caso de Cherán, Michoacán, para mí ya es un ejemplo mundial ahorita, ya no es latinoamericano, es mundial. Los purépechas, después de 45 años de tener al PRI y al PRD con la pata encima de su cuello, todo el pueblo se unió, sacaron a los partidos políticos, dejaron de pintarse de colores, se pintaron de uno solo, de mexicanos, de purépechas, de cheranenses, quitaron a los partidos, y te voy a decir lo que me decía Trinidad Ramírez, que fue miembro del primer Consejo Superior, porque el 3 de mayo ya tienen su segundo consejo. Es un... ya no voto abierto en la plaza pública desde la base. Y te voy a decir algo, dices, ¿qué, señor Lozano? El día que quitamos a los partidos políticos de aquí, con motivo del asesinato de un joven y las talamontes, dijo, hasta los problemas familiares se arreglaron. Dije, caballero Trinidad, no te entiendo qué tiene que ver eso. Me dijo, sí, las peleas en la familia de que unos eran del PRI, otros del PAN, otros del PRD, y unos ya querían hasta estaban viendo el movimiento de Morena que terminó convirtiéndose en otro parásito más. Dijo, se acabaron los problemas. Nuestras fogatas, que son 186 en el punto pico en Cherán, que fue cuando ya hicieron su revolución pacífica, los 24,000 habitantes corrieron al presidente municipal, a todos los partidos. Hoy las oficinas del PAN, del PRI, del PRD son bibliotecas, kioscos electrónicos, tienen el potencial más grande de Latinoamérica, que les da 9 meses de agua, tienen recuperado 60% del bosque, el invernadero de reciclado de pinos es una cosa digna de Canadá, de Suecia, su cooperativa de carpintería, todas sus calles adoquinadas y lo más importante, 4 años en un solo asalto, Aldo, Gloria. Escuchen esto, 4 años, porque normalmente el crimen organizado y legal siempre está debajo del crimen organizado legal que es el gobierno. Muy bien, Gilberto, nos piden un corte y regresamos con una serie de preguntas, ¿te parece bien? Con todo gusto, claro que sí. Sí, por favor, Gilberto. Usted está escuchando Psicoanálisis y Civilización. En un momento continuamos. Zacatecanos unidos por la radio. Radio Zacatecas se escucha en vivo en todo Estados Unidos a través de la plataforma Audio Now. Marca el 712-432-7072 y recibirás nuestra señal gratis en tu teléfono móvil. Avisa a tu familia. Zacatecas, la radio pública de los comunidades. Psicoanálisis y civilización. Ya regresamos. Bien, pues regresamos al auditorio, aquí en cabina. Gilberto, ¿estás enlazado? ¿Gilberto? Sí, perfectamente, aquí estoy. Bueno, entonces estamos conversando y lanzamos ya, ¿te parece, algunos comentarios de aquí en cabina? Después te damos la palabra, Gilberto. Voy a ser concreto y preciso con las preguntas, claro. Ok, yo aportaría nada más un comentario, me parece que en la misma línea de lo que va a comentar Gerardo, que ahorita le doy la palabra. A propósito de tu propuesta del mexicano y del ciudadano mexicano, tengo dos puntos, ¿no? Por un lado, estar totalmente de acuerdo de que un factor que ha animado mucho a la clase explotadora de este país desde hace más de 500 años es y que es vigente, es esa capacidad de como estrangular, atropellar la rica cultura mexicana, ¿no? Ahí donde un ciudadano si gana 60 pesos
al día, pues con 60 pesitos le alcanza para comprarse un poquito más de 2 kilos de tortilla y entonces ya no se muere de hambre, porque además el mexicano va a gozar de su paisaje, el cual puede disfrutar del cielo, de la tierra, del agua, y entonces por el otro lado, pues le robamos la tienda, ¿no? Y lo enlazaría nada más con esa frase del Papa argentino actual, donde alerta a los argentinos, o sea, ve que no se le quita lo argentino al Papa, y al mundo entero con este asunto de aguas de no mexicanizarse, ¿no? Sí, yo creo que en ese término me llamó hace rato la atención lo que esta frase que se decía de sentirnos mexicanos. Realmente ahorita el sentirse mexicano lo estamos externalizando con sentimientos de no ser escuchados precisamente por la rama política, de ser violentados en todos los ámbitos, de literalmente, lamentablemente algunas ocasiones hasta ser secuestrados en nuestra comodidad, en nuestra idiosincrasia. Es decir, ahorita el sentirnos mexicanos tiene una gama bastante peligrosa de adjetivos bastante fuertes y bastante nocivos. Entonces, como la clase política hasta cierto punto deja de escuchar precisamente esta queja que el mexicano promedio estamos teniendo en nuestra sociedad. Entonces, de alguna manera esto puede brindar, o esta propuesta que nos está brindando usted, Gilberto, esta propuesta puede subsanar sentirnos mexicanos de una manera tan peyorativa. Sí. Mira, indudablemente aquí hay dos cosas a las que le ha apostado el sistema político y ha sido muy astuto. Vamos a quitar primero el mito 1. Mucha gente piensa que, bueno, pues los políticos finalmente son mexicanos y nacieron de la ciudadanía. Mentira, falsedad total. El sistema está diseñado para que el sociópata sea el que puede aspirar a estar en este sistema político corrupto. O sea, es el único trabajo donde te puedes aumentar el sueldo, no te corren, puedes robar con fuero, puedes tener un blindaje de inmunidad. Entonces, cuando tú eres un criminal en potencia, un sociópata, tienes dos opciones: o te metes al crimen organizado ilegal, o te metes al crimen organizado legal, que las fuentes de reclutamiento son los partidos políticos, y que si eres un tipo que tiene una predisposición al engaño, la mentira, la doble cara, etcétera, pues vas a ascender. O sea, eso no hay duda, vas a ascender, porque así está diseñado el sistema. Entonces, si quitamos ese mito de que mucha gente te trata de meter el dedo en la boca diciéndote, es que son mexicanos como nosotros. No. Ellos pertenecen al 8.25% de la estadística mundial de gente orientada al crimen, de gente orientada. ¿Por de dónde saco el 8.25? Pues es hasta bíblico, ¿no? Si a nuestro Señor Jesucristo de 12 apóstoles le salió un hijo de la fregada, hay un 8.25% que anda ahí. Ahorita todos están del lado de la política o del crimen organizado. Y entonces, como decía Martin Luther King, no me preocupa que va a haber malos, malandros, gente de mal corazón, gente predispuesta al crimen. Me preocupa que la mayoría, que son los buenos, se queden callados. Entonces, nuestro propósito es precisamente generar una autoestima en el mexicano, para ya no sentirse habitante de un hotel que se llama México, sino sentirse dueño. Porque el tema de la política bloquea muchas mentes, porque luego piensan en partidos. No, el asunto es que hoy la política se mete en la educación de tus hijos, se mete en tu salud, se mete en tu economía. Yo creo que ustedes han hecho cuentas. A cada mexicano que está cautivo de la Secretaría de Hacienda le quitan de 6 a 7 meses al año su sueldo. Mucha gente no hace esas cuentas, y menos las va a hacer el secretario de Hacienda. Pero si ustedes suman lo que te quitan de impuestos sobre la renta, más el IVA, más el ISAI, más el ISAN, más el IEPS, Impuesto Especial de Productos y Servicios, más las cuotas de peaje en las carreteras, más la tenencia, más el predial, más la cuota del seguro social, más la inflación que ellos la producen haciendo más billetes, no se van a equivocar si suman 65% de tu dinero, se lo van a llevar ellos. Ellos se lo van a llevar. Es un sistema de tributación que José María Morelos y Pavón volvería a ponerse la mascada que usaba en su cabeza, porque se la ponía porque usaba chiqueadores. Esa es la razón de ser de la mascada de Morelos y Pavón.
Se la volví a poner del dolor de cabeza que le causaría, porque él decía en Los Sentimientos a la Nación que 5% de los ingresos de cualquier mexicano debiesen ser suficientes para el desarrollo de este país, en carreteras, hospitales, escuelas. Pero resulta que los políticos, de cada peso que te quitan, nada más 18 centavos se convierten en escuelas, hospitales. Y luego te lo regresan diciéndote que es gratis la educación. ¿Cuál gratis? Si todo el mundo estamos chambeando como locos y como esclavos. Entonces, aquí el tema es que el mexicano primero requiere una luz, una verdad que lo ilumine, que hoy las televisoras, los medios, no la permiten. Y se está dando un fenómeno por las redes sociales de que ahora sí estamos viendo que el señor, la hija del líder petrolero, pues vive mejor que la reina de Inglaterra. Y el señor Mario vive mejor que un jeque de la Arabia Saudita. Y nos damos cuenta que Peña Nieto pues vive mejor que el rey de España. Entonces, cuando tú empiezas a ver esas verdades, empieza una iluminación en donde tienes dos posibilidades: huyes o peleas. La reacción así primitiva, muy reptiliana, de decir, bueno, ¿qué hago? Entonces nosotros lo que estamos es encauzando esta lucha, porque ahorita tiene dos variantes: la lucha violenta, que ya se está generando en Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, etcétera, o una lucha pacífica muy contundente, en la que estamos contra el tiempo, porque la violencia ya nos alcanzó. Digo, ningún país tiene de 10,000 a 12,000 homicidios dolosos al año. México está por encima de la suma de Irak y Afganistán, que están en guerra. Y tenemos además 23,120 desaparecidos con nombre y apellido. O sea, estamos en una dictadura de partidos, una dictadura de políticos, diría yo. Y entonces el problema es la persona que ha estado alimentada de esperar que llegue un chapulín colorado. Digo, Televisa se ha encargado de crearle en su mente, y ahora quién podrá defendernos, y ahora quién podrá defendernos. Y tenemos que empezar por decirle al mexicano, ¿sabes qué? El chapulín colorado ya se murió. Tienes que verte en el espejo y eres tú. Y si no te organizas, estos tipos te van a seguir fornicando, robando y haciendo lo que quieren con la tierra de tus hijos. Entonces la pregunta es, por dignidad y por vergüenza, ¿luchas o te quedas y huyes o te escondes? Y entonces eso es lo que está trabajando el Congreso Nacional Ciudadano a nivel psicológico. A nivel psicológico, y al mismo tiempo tenemos muchas preguntas que responder. Yo le llamo el síndrome hebreo de cuando Moisés saca al pueblo hebreo de esclavos, que cuando estaban cruzando el Mar Rojo, muchos esclavos decían, ¿y ahora quién nos va a dar de comer? Fíjense la pregunta del esclavo, ¿y ahora quién nos va a dar de comer? O sea, hay una formación psicológica en la persona para él sentirse que su amo, que lo golpea, le da de latigazos. Tan es así, fíjate, ahorita ves las elecciones y la gente dice, oye, ¿quién me va a pegar menos feo con el látigo? ¿Los del PRI, los del PAN, los del PRD? No, oye, los del PRI te pegan en la cara, pero los del PAN te pegan en las pompis. Oye, los del PRD no, esos te pegan en la espalda. Entonces, la gente escogiendo al menos peor, jugando el juego de los políticos de siempre, que son parásitos, que no producen nada, nunca han trabajado, simplemente crean leyes para protegerse. Entonces, el cambio es monumental, es un cambio de paradigma. Yo diría que es un cambio civilizatorio que implica un cambio equivalente al que se vivió cuando la gente se preguntó que si era necesario tener un rey o no. Entonces, de ese tamaño está el cambio que estamos propiciando en esta revolución pacífica. Del quién me va a dar de comer. Ajá. Me parece que es una cosa que vemos en las distintas ciudades del país en estas fechas, donde las obras están inacabadas, ¿no? Uh-huh. Y parece que circula ahí un temor de que si no se vota por el gobierno local, van a dejar las obras así abandonadas, ¿no? Así es. Buenas noches. Buenas noches, Gloria. Como dice la canción, tantos lugares, tantos espacios, y coincidir aquí, mi querido Gilberto. Gracias, Gloria, qué gusto saludarte. Sí, mira, antes que nada quiero decirte que estamos recibiendo mensajes de la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Ajá. Te mandan saludos. Gracias. Y nos dan felicitaciones, queremos comentarte eso. Me encantaría, lástima que ya no tenemos más tiempo, pero hablar contigo sobre el concepto de liderazgo cuántico. Ajá. Y que en estos momentos hablaste de algo que sí es bastante preocupante, y que yo creo que en esta estupidez también que también es propia de la clase política, no están queriendo ver
algo que acabas de decir, la violencia ya nos alcanzó. Ya nos alcanzó, ¿no? Sí. Cuando la gente dice, oye, cuidado porque puede haber una guerra civil. Oye, llevamos ya varios años de guerra civil. Sí. Mira, Gloria, qué importante lo que estás mencionando, porque el Congreso Nacional Ciudadano rompe también con un paradigma. El mexicano siempre está esperando que llegue un caudillo. Siempre como que la formación que tiene desde las épocas anteriores al virreinato y las actuales, como que siempre está esperando ver una figura que es la que le va a decir a dónde ir, desde la búsqueda de Quetzalcóatl, ¿no? Yo les digo a la gente ahorita este 7 de junio, cuidado y estás esperando a Quetzalcóatl, porque siempre te llega otra vez Hernán Cortés, claro, vestido de azul, vestido de amarillo, vestido de morena, vestido hasta de independientes, porque ahora resulta que hay candidatos independientes, fíjate nomás, que estuvieron 30 años en los partidos políticos. O sea, es un engaño total, pero el mexicano pues le gusta, se ríen de mí cuando digo eso, pero es la verdad, como que le gusta que le pique cuando entra y cuando sale, cuando comemos mucho chile, ¿no? Los mexicanos. Pero volviendo al tema del liderazgo, esa pregunta es muy... El liderazgo cuántico, sí, Gilberto, sí. ¿Dónde lo sembramos? Muy bien. El liderazgo consiste en lo siguiente. Yo, mi base de partida, por el tipo de trabajo que yo desarrollé durante 26 años, he aprendido que el liderazgo es una habilidad aprendida. No es un don de nacimiento, no es algo innato. Claro que alguna gente tiene más predisposición pues para saberse comunicar aquí y allá, pero los patrones de liderazgo, de conductas de líder, se aprenden, se pueden aprender. Es on the job training, o sea, puedes aprenderlos. Entonces, cuando fundamos el Congreso Nacional Ciudadano, que como repito ya somos 1.200.000 personas, partimos de la base de que nosotros no buscamos un Mandela, no buscamos a un Gandhi, no buscamos a un Miguel Hidalgo, un José María Morelos y Pavón, sino decirle, ¿sabes qué? Tú lo traes dentro de ti, y lo que pasa es que hay que despertarlo. Seguramente tú traes un José María Morelos y Pavón dentro de ti, traes un Hidalgo ahí, hay que sacarlo, tiene que dejar de sentir miedo, tiene que romper ese umbral y empezar a actuar, porque en la actuación se hace al maestro. Entonces el concepto de liderazgo cuántico parte de esa base, parte de que es posible que yo a una persona la transforme en un líder casi en 72 horas, por la vía de un conocimiento que la industria cinematográfica y el teatro, desde la época del teatrón griego, tú puedes dar ciertas herramientas que a una persona le permiten ser un líder. Porque el líder no tiene nada que ver con que si es muy buen comunicador, habla bonito, tiene buena oratoria, absolutamente nada. El liderazgo de fondo es aquella persona que tiene una visión de un mundo diferente y empieza a trabajar para lograrlo. Ese es el punto. O sea, el Congreso Nacional Ciudadano no es ideología. Cuando nos dicen, ¿qué ideología tienen? Ni de derecha ni de izquierda, somos de sentido común. Los partidos nos parten y nos la parten, y el asunto es que tú eres el líder. Aquí somos una estructura horizontal, Gloria, y debo decirlo, me da pena, no hemos podido. Quintana Roo y Zacatecas son los únicos estados que no se han sumado. Oye, Gilberto, estamos ya casi para concluir, y precisamente me gustaría que la gente que te está escuchando aquí en el estado, que le interesaría algún correo electrónico, algún teléfono, alguna página donde puedan contactarte. Se llama www.congresonacionalciudadano.org, y ahí dan conmigo porque dan, o con los miembros del Congreso Nacional Ciudadano. Estamos, vuelvo a repetirlo, en todos los estados. En Zacatecas pues hay esta célula incipiente, y nosotros en la página del Congreso dice muy claro cómo arrancar una célula. Nosotros trabajamos a través de un esquema celular. Célula es la unidad más pequeña e inteligente del cuerpo humano que tiene autonomía. Entonces una célula con una mística de actuar como mandante, usar el artículo 39 para adelante, 10, 12 personas que empiezan a actuar como jefes del servidor público, como jefes del alcalde de Zacatecas, de los diputados de Zacatecas, del gobernador, que ellos no son más que empleados, son gente que les pagamos un sueldo para que hagan el trabajo. Entonces, cualquier pregunta que tengan, me pueden localizar ahí, congresonacionalciudadano.org, ahí viene el contacto. Cualquier comentario, como Domino's Pizza, te lo contesto en menos de 24 horas. Bueno, pues muchas gracias, Gilberto, se nos acabó el tiempo, te mandamos un abrazo desde acá, nos despedimos, ojalá tengamos otra oportunidad de enlazarnos nuevamente, y pues nos despedimos igual, Gerardo, Yosel, gracias, Aimé y Gloria,
auditorio, hasta la próxima. Buenas noches a todos, hasta luego. Gracias. Buenas noches. La palabra tiene el poder de curar, de enfermar y de resolver el enigma de la vida psicológica. El inconsciente no está en lo más profundo de ti, sino en cualquier acto. Te esperamos en la próxima emisión de Psicoanálisis y Civilización, un espacio lacaniano, la gran conversación.